Ahora voy a conversar, hablando de congresistas, con dos parlamentarios. Ninguno de Perú Posible, así que nadie va a defender acá a José León seguramente. Teófilo Gamarra, que es del Partido Nacionalista, y Javier Velázquez Quesquén del APRA. ¿Por qué? Porque mañana se va a llevar a cabo la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, a las 3 de la tarde. Y hoy se presentó una moción en el Congreso, que fue una iniciativa de Fuerza Popular, los fujimoristas, para hacer lo mismo con el ministro Urresti, porque ya no le creen y ya no quieren, digamos, más información que salga de su boca, sino que de otros medios que ya se vea cómo, por la cantidad de datos inexactos que se han dado en las últimas semanas con relación, por supuesto, a las conferencias de prensa y actividades públicas que ha hecho el ministro Urresti a la hora de llevar a cabo sus operativos y demás. Congresistas, ¿cómo están? Buenas noches, Juliana. Gracias por esperarme un rato aquí, pero teníamos que hablar de este tema porque José León además nos dio una entrevista en exclusiva y se comprometió y ustedes lo escucharon. Pero bueno, mañana es un día bastante importante para ustedes y bastante complicado para el ministro de Energía y Minas. Así es. Él, a través de este comunicado que tengo en mis manos hoy, ha dicho en defensa, en mi honor y la verdad, sobre la acusación de un supuesto lobby a favor de la petrolera Carón. Es necesario que los peruanos sepan que yo no coordiné, convoqué ni asistí a la reunión. Habla también acerca de Interoil y de otros asuntos que ustedes, la mayoría de parlamentarios, bueno, usted no, más bien la gente de oposición, ¿verdad, congresista Velázquez? Le echan en cara, ¿no? Le dicen, usted debió dar un paso al costado y ahora tiene que responder a estas preguntas, si no, quizás ser censurado. Vamos a ver qué sucede mañana en el Congreso. Mientras tanto, empiezo aquí con el congresista Gamarra. ¿Qué expectativas con relación a lo que suceda mañana? Bueno, esperemos que el día de mañana el ministro pueda aclarar todas las imputaciones y los cuestionamientos que se le vienen haciendo por parte de la oposición. Desde nuestra bancada nosotros consideramos que existe una intencionalidad política de pretender dañar la imagen del gobierno y un poco sancionar el pecado del ministro de Energía y Minas, que en los 6 meses de gestión ha desentrampado muchos proyectos, entre ellos el proyecto del gasoducto del sur, la modernización de la refinería de Talara, entre otros proyectos de gran envergadura que se puede computar a la fecha como de 20.000 millones de dólares. Ahora, con relación al tema propiamente, lo que habría que preguntarse primero, antes de señalar un cuestionamiento, es si convenía o no convenía, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, digamos, renegociar por un año o convocar a una licitación. Luego de que había concluido, digamos, el tema a través de un laudo arbitral, que paralelamente se había interpuesto una medida cautelar de no innovar, es decir, que se le impedía a Perú Petro iniciar cualquier convocatoria, cualquier licitación, hasta que concluyera el proceso arbitral. En ese sentido, ¿cuál era la única salida una vez que concluyera ese proceso arbitral? La única salida era ir por la ley de hidrocarburos, que permite los contratos por negociación o por licitación. En este caso se optó por negociación y por un año adicional, porque, digamos, el día de hoy terminaba el contrato y al día siguiente no se sabía específicamente qué se tenía que hacer. Entonces el ministerio, se entiende, que había planificado ya una especie de contingencia para que al día siguiente se tomara el toro por las astas y en virtud a la ley orgánica de hidrocarburos, se pudiera renegociar por un año hasta que se prepare la convocatoria a una licitación pública internacional. Bueno, lo que usted dice en realidad es prácticamente lo que menciona el propio ministro, ¿no? Dice en este documento, incluso, queridos compatriotas, todo lo antes dicho está probado y documentado. Él defiende su inocencia, dice que aquí no hay lobbies, que él no ha cometido ningún ilícito, ni ha generado algún tipo de problemas como para que lo pongan ahí contra el paredón y lo quieran atacar o fusilar. Sin embargo, sus explicaciones, las cosas que ha venido diciendo, no han sido suficientes para los parlamentarios de oposición. Y bien, podrían tener cuestionamientos con otros ministros más, que de hecho está Castilla, Urresti, pero digamos, el ataque mayor es contra el ministro de Energía y Minas, al punto que era una de las condiciones que pusieron congresistas de diferentes bancadas al momento de citarse, reunirse con Ana Jara antes de la presentación del gabinete para votar por ella. Y si
le dieron el voto de confianza fue porque al final... Fue ajustado. No, al final estuvo el voto dirimente de la propia presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y 2 ministros que votaron como congresistas, que eso fue, bueno, bastante rochoso, pero congresista Velázquez. A ver, a ustedes este tema no les queda claro, al punto de que usted ha manifestado lo siguiente: se debe votar por la censura y prescindir del debate, o sea, de frente censurarlo. Yo te digo, este es un caso ya no de inconveniencia política para el gobierno, sino para el país, para la democracia. Y te lo presento muy sencillo para que la audiencia lo pueda entender. Aquí hay unas cosas muy elementales, Juliana. Desde que este señor se ha hecho ministro, Interoil, una empresa a la que él ha asesorado, se ha beneficiado, mira, en perjuicio del Estado. Primero, ¿qué pasa? Y ojalá que lo del gobierno mañana puedan explicarlo. Interoil le tenía una deuda al Estado. Claro. Por 50 millones. Sí. El que resuelve que no pague la deuda, luego termina siendo secretario general del Ministerio de Energía. Una infeliz coincidencia para el Estado. Segundo, el Estado, al vencimiento de los 20 años de la concesión de los pozos 3 y 4, al vencimiento de los 20 años, ambas partes, el Estado y Interoil, deciden ir a un litigio internacional, a un arbitraje internacional. Gana el Estado y durante el tiempo que se vence el plazo, ¿qué dice el contrato? Al cabo de los 20 años, los pozos y la infraestructura que construyen pasan a mano del Estado. Entonces, si tú al primer día del año 21 ya los pozos y la infraestructura no le corresponde a Interoil, sino al Estado, es obvio que las condiciones tienen que cambiar, ¿cierto? Obvio. Entonces, ¿por qué le dices el contrato en las mismas condiciones? ¿Sabes a cómo el valor de barril? A menos de $30. ¿Cuánto está el barril internacional de petróleo ahora? $100. Entonces, ¿cómo el ministro dice, ¿sabes qué? Yo estaba obligado a firmar? Mentira, yo he sido ministro de Estado. Hoy día he estado con el ministro Herrera Descalzi en la misma emisora. Cuando tú por transparencia ves que llegas a trabajar y al día siguiente que te instalas como ministro tienes que firmar un contrato que le favorece a la empresa privada que has estado trabajando, lo menos que tienes que hacer es decir, ¿sabes qué? Yo no firmo esto, que lo firme otros ministros. Además, por una cuestión de principios de ética, porque uno no puede ser juez y parte, porque además hay intereses que evidentemente pueden generar un conflicto y se puede desvirtuar el asunto. El tiempo que ha durado el litigio, más de un año, Interoil ha venido usufructuando los pozos indebidamente, porque se había vencido el plazo. ¿Tú crees que el Estado le reclamó una indemnización? Nada. O sea, todo gana a favor de Interoil. ¿Y quién trabajaba para Interoil? Y para poner la cereza de la torta. Un día antes se reúnen en el Ministerio de Energía del estudio Lau, donde trabajaban, socios. Se reúnen, hacen un almuerzo de camaradería, todo eso, y dice que no hablaron del contrato. Claro, lo que dice Mayorga en su defensa es que el 19 de marzo efectivamente recibe en su despacho a los ex socios y que hablaron de el Mundial ha sido en junio, julio, no ha sido en marzo. Ok, pero que no se tocó el tema Interoil. Bueno, hasta ahí se le podría creer o no, pero no hay prueba que demuestre lo siguiente. Sin embargo, el día siguiente, vale la redundancia, Petroperú aprueba el nuevo contrato con Interoil, cosa que llama la atención. Y según la agenda privada de Eleodoro Mayorga, el ministro de Energía y Minas, se sabe que se reunió el ministro con el socio de la firma de consultores, con el exfuncionario de Perú Petro y con el actual titular de Petroperú. Entonces, si a esto le sumamos el caso de la refinería Talara, pues evidentemente son muchas las sospechas, muchas las preguntas, muchas las interrogantes que tienen los congresistas y que mañana tiene que responder Mayorga para determinar si convence o esto se va hasta una censura. Juliana, para generar sospechas, especulaciones y elucubraciones, llamen a los amigos de la oposición. Porque con relación a este tema no existe un conflicto de intereses, no existe lobby y eso está debidamente explicado. Porque simplemente bastaría hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál de las alternativas habría sido la más correcta luego de haberse concluido el tema del laudo arbitral? ¿Habría convenido hacer una licitación de inmediato? La licitación hubiese demorado un año por lo menos. Y mientras tanto, ¿qué hacíamos con los lotes 3 y 4? ¿Nos quedábamos con los lotes, ¿no? A efecto de que durante ese año el Perú pierda ingresos por regalías, por impuestos y demás cosas.
o había que de inmediatamente tener un plan de contingencia que permitiera tener una salida de inmediato. Es decir, termina el conflicto a través del tribunal arbitral, inmediatamente hay ya una propuesta de renegociación que permita la continuación solamente por un año, y durante ese año se pueda preparar una convocatoria, una licitación internacional. Entonces habría que preguntarse cuál de las alternativas en ese momento era viable. Ahora, lo otro es que conversó, que no conversó, que se reunió, que almorzó, que tomó. En realidad, habría que preguntarse, o sea, necesariamente las personas que se conocen, que dicho sea de paso, el ministro nunca ha negado conocerlos, es más, proviene, además, porque ha sido ingeniero petrolero, definitivamente. Entonces, pero si uno es ministro de Estado... generar sospecha permanentemente, suspicacia, o sea, ese es el hecho que corresponde ya a la oposición. A ver, bacán que tenga sus amigos, él ha pertenecido a este ambiente petrolero y tiene sus patas ingenieros, y todo bien que se tomen un café, que se vayan a una parrillada, que coman su choripán y se tomen sus chelas. Pero cuando ya uno ocupa un cargo como ministro de Estado, evidentemente te tienes que cuidar mucho más y mantenerte al margen de ciertas situaciones, sobre todo cuando la coyuntura está bastante movida por el tema de los lotes y demás, y no recibir en tu despacho a tus ex socios para después decir, sí, hablamos de todo, de cosas de patas, pero el tema Interoil no se tocó, y que después aparezca información de su agenda privada que no fue publicada en la web, donde se reunió con el socio de la firma de consultores, con el exfuncionario de Perú Petro y con el actual titular de Petroperú. Habría que preguntarse, ¿no? O sea, si tú fueses ministra de Energía y Minas, ¿no es cierto? Pongámonos en ese caso. Y el contrato, el laudo arbitral, o mejor dicho, el proceso arbitral termina con un laudo, ¿no es cierto? Y al día siguiente el Estado tiene que asumir una decisión. ¿Recibiríamos los lotes 3 y 4? Esa es la pregunta. O sea, recibiríamos bien, perfecto. El laudo arbitral es favorable, ya vuestro contrato terminó, por favor, los lotes 3 y 4. Como si en la instalación misma no existiría grandes cantidades de inversión para que, digamos, se pueda sustentar los lotes 3 y 4. Entonces, lo que se hizo fue la alternativa más correcta en ese momento. Es decir, perfecto, acá tenemos un plan de contingencia, renegociamos por un año más, y en ese año hacemos una convocatoria, una licitación pública internacional, que es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque en el tema de la prórroga de los contratos existen dos posiciones. Una de las posiciones es aquellos que quieren que todos los contratos se devuelvan y el Estado asuma el rol empresarial, por un lado. Y por otro lado está, ¿no?, la actividad privada. En este caso, creo que los contratos deben prorrogarse, pero en las condiciones, en las mejores condiciones. Y en ese sentido, creo que se tendrá que hacer la convocatoria, una licitación internacional, como la que ya se está haciendo en este momento. O sea, el ministro fue un héroe, digamos, salvó la situación y benefició al país. Y lo que dice la oposición es algo absolutamente incierto, el tema es falso, ¿ok? Y que lo que busca es poner una piedra nueva en el zapato al gobierno para incomodarlo. El tema es que hay una intencionalidad política, y no es de ahora, sino es de hace mucho. De lo que se trata permanentemente es de inmiscuir al gobierno en situaciones de lobbies, de situaciones irregulares, cosa que en este gobierno no existe. Y ha sido el señor presidente de la República que en varias oportunidades lo ha descartado. Pero no puede decir que no existe. Recordemos que el caso de este ministro que tenía el asesor, y el asesor aparece en un video hablando con un señor que tenía que buscar información para... Bueno, y eso le costó el cargo, y él renunció. Y es más, él señaló ante los medios de comunicación... Pero no diga que nunca hubo ningún problema, porque mire la cantidad de cambios de ministros y de gabinetes que hemos tenido en estos 3 años. Categóricamente dijo, en este caso es una situación que yo desconocía totalmente, zanjó su posición y adicionalmente tuvo que renunciar. Pero eso nadie lo cree, y evidentemente no es que uno renuncia por el bien del país. Ahí lo que hay, y se sabe que se maneja así la situación en política, es una llamada, una reunión con el presidente que le dice, esto ya está con Roche, te tienes que ir. Y para no sacarte, renuncia. ¿O no, congresista? Usted ha sido estamos entrando en un plano de generar un tanto de desconfianza. Y yo creo que este gobierno sí se caracteriza por tener una conducta bastante particular en el tema de las decisiones
que sean para el beneficio del pueblo peruano. Ok, ministro, pero lo que usted no, perdón, congresista, lo que usted no puede negar es que las cosas han marchado a la perfección hasta el momento de hoy, que acaba de ingresar Ollanta Humala a su tercer año de gobierno, cuando han habido tantísimos cambios en los ministerios, han pasado cualquier cantidad de personas por las diferentes carteras. Sí, pero todos los gobiernos, entonces, que han hecho ese tipo de cambios, se han tomado ese tipo de decisiones, tienen que admitir que se han visto en crisis, en situaciones incómodas que los han obligado a decidir. En los últimos años nomás estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares en inversiones. Dejemos hablar al congresista ahora Velázquez Gesquén también para que esto no parezca un monólogo. Es una broma, pero lo que dice el congresista, porque este gobierno ha cambiado 6 gabinetes en 3 años, no ha pasado en gobiernos anteriores. Segundo, este gobierno ha institucionalizado el lobbyismo, el perjuicio al país. Mira, muy sencillo, nada más te digo lo siguiente. Desde que ha entrado este ministro a la función de ¿quién se ha beneficiado? Interoil se ha beneficiado con la multa, ¿cierto? ¿No te acuerdas? A caso concreto. A ver, que diga si no es verdad que quien levantó la multa a Interoil no es funcionario del Ministerio de Energía. Eso es lobby. Es una bancada que tiene gente vinculada al narcotráfico, al terrorismo. No acaban de decir que hay congresistas que han reconocido que están vinculados al terrorismo y vienen a ser santos. Segundo, durante un año... Bueno, pero el gobierno aprista tampoco estuvo lleno de... Perdón, déjame hablar. Durante el año que han estado en el arbitraje, es congresista presa. Durante el año que han estado en el arbitraje, Interoil ha venido usufructuando indebidamente esa infraestructura. Es como si yo te alquilo el equipo por un año, lo usufructas, después tienes que devolvérmelo y te doy en las mismas condiciones. Le han robado al país, O sea, el afectado es el país. El tiempo que Interoil ha estado usufructuando indebidamente el arbitraje. Segundo, este contrato, ¿cómo es posible que le demos la ampliación por un año del contrato a $20 o $30 el barril cuando el barril internacionalmente de petróleo está a $100? Pero te digo además, es falso, es ignorancia decir que nosotros pedíamos que el día que se salió el laudo, que se convocara a licitación. ¿Sabes qué? Al pasar los 2 pozos y la infraestructura al mano del Estado, lo que ha debido hacer el Estado es renegociar ese contrato porque ahí eran nuevas condiciones, ya no le pertenecía la infraestructura de Interoil, pero además... Te doy un nombre. Aquí en el Perú hay empresas reconocidas que podían entrar a operar esos pozos al día siguiente. De tal manera que no se dé estos argumentos que son de verdad... acá el tema es el siguiente. Déjame un ratito, por favor, un ratito. No vamos a entrar en la discusión de qué gobierno fue mejor, fue peor, porque además el gobierno de Ollanta Humala todavía no termina. Claro. Y tampoco ustedes han sido santos cuando han estado 2 veces al mando del país, tomando, digamos... si me permite, Juliana, si me permite, Juliana, solamente para precisar, yo le pregunto a Javier, que ha sido ministro, ¿no es cierto?, si en algún momento se ha reunido, digamos, con empresarios en su despacho. Yo sé que en algún momento se ha reunido, pero han habido otros ministros que se han reunido en otros lugares, ¿no es cierto? Han estado trabajando temas de contratos, ¿no es cierto? Y eso sí es lobby. Porque eso ha sido demostrado. Y eso ha costado gabinetes. Y en el caso de Carón, el ministro ha explicado claramente que ni siquiera en estos momentos el reglamento ha salido. No ha salido el reglamento. En estos momentos está discutiendo. A ver, vamos a ver. Lo que ha pasado es... Mañana vamos a escuchar otra vez todos los argumentos de defensa, todo lo que tenga que aclarar el ministro Eleodoro Mayorga, titular de la cartera de Energía y Minas, porque se va a llevar a cabo la interpelación. En función a eso, determinará la mayoría del Congreso qué decisión también se toma. Y puede haber, evidentemente, una censura. Y la situación no es fácil para ustedes, para los que integran el oficialismo, porque la bancada de Gana Perú tiene el mismo número de parlamentarios que la más grande de oposición, que es Fuerza Popular, más los otros grupos que también están en contra de ciertas decisiones del Ejecutivo, del Estado, del gobierno representado por Ollanta Humala. Y ustedes han perdido muchísimo piso en los últimos meses, por no decir años, porque todavía tienen 3 y faltan 2 para terminar esta gestión. Pero... me imagino que ya deben estar ustedes planteando ciertas medidas que se tomen en función a lo que pase mañana. De hecho, que el tema es complejo. La situación no es la misma de antes. Como en toda gestión siempre hay deserciones. Sin embargo, nosotros consideramos que el día de mañana no se va a producir la censura,
porque para que se produzca tiene que existir por lo menos las 2/3 partes de los congresistas, claro. Legalmente instituidos, que no, son no son las 130. 2/3 partes. Estamos hablando de alrededor de 87 congresistas. No es así. Es las 2/3 partes. Es la habría que mayoría revisar. legal, 67 votos. Es la mayoría legal, eso sí. La Constitución eso sí, habla de 67 congresista. Pero bueno, votos. En todo caso, podría él también decir, a ver, hoy estoy aquí en el Congreso respondiendo a todas estas preguntas. Por el bien del país, porque sé que termino siendo una persona absolutamente incómoda para cierto sector político, al punto que pidieron mi cabeza para darle el voto de confianza a Ana Jara y eso no sucedió, pues doy un paso al costado, no para decir que soy culpable y que soy un lobista, sino porque no quiero más problemas y porque apoyo la gobernabilidad del país. ¿Eso podría suceder también? ¿Es una de las alternativas que se manejan? Es una decisión que le corresponde al ministro, pero considero que dentro de esto lo que se tiene que defender es el honor, la dignidad. Y creo que el ministro el día de hoy, a través de un medio de comunicación, ha señalado que él sale en defensa de su honor, aun cuando de repente más adelante se pueda aprobar su censura, pero creo que lo que tiene que quedar claro es la dignidad, el honor de las personas. Y un ministro que ha tenido más de 50 años en la vida, en la actividad privada, 20 años en el Banco Mundial, creo que no puede ser maltratado, ¿no es cierto?, como en algunos casos donde han habido congresistas que han anticipado calificativos del ministro, cosa que no se puede permitir. Estamos en una sociedad civilizada donde si hay cuestionamientos que se hagan, pero consideramos que el Congreso no puede convertirse en un lugar de insultos, de calificativos. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso el día de mañana tiene que reproducirse. O sea, que el día de mañana que se le hagan los cuestionamientos, pero que con se respeto, le pregunte, sí, pero porque estamos hartos también de nosotros, los espectadores, los televidentes, ver tanto circo en el Parlamento. Finalmente ustedes reciben un sueldo que sale del trabajo, de la chamba, de lo que nos rompemos el lomo los peruanos, y por eso también tiene tan poca aprobación el Parlamento de la República. Para terminar, congresista, ¿cree que vaya a haber censura? Primero diré que la interpelación es una herramienta que establece responsabilidad política. Yo no estoy diciendo que el ministro es deshonesto. Si yo tuviera algún indicio, lo denuncio penalmente, lo acuso penalmente. Acá lo que se está estableciendo es una responsabilidad política. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que el ministro se está dedicando las 24 horas a defenderse? Comunicados, defendiéndose de cuestionamientos de carácter estrictamente política. Mañana se va a establecer la responsabilidad política. No es que nosotros estamos diciendo que ha cometido un delito o no. Lo que sí está muy claro es que no ha sabido diferenciar entre el ámbito de lo privado y lo público. ¿Cree que vaya a haber censura? Bueno, yo me imagino que no hay una sola interpelación, son tres, tres mociones de interpelación. Es cierto. Si se cumpliera, porque hay unos que firman la interpelación y mañana se salen al baño o no van o se hacen los enfermos, le dan faringitis, al hijo lo botaron del niño. Mañana o cuando se vote la moción de censura será categórica. Ok, para terminar, hoy día se presentó esto, moción de orden del día, que es una iniciativa de Fuerza Popular de los fujimoristas que quieren interpelar también a Daniel Urresti por todas las inexactitudes en algunas conferencias que ha dado, sobre todo el caso este de Barranca. Una última pregunta, pero por favor 10 segundos a cada uno para responder, porque se nos va el programa y todavía tengo 3 invitados más, que vienen juntos, pero porque es una banda, pero 3. Juliana, el ministro Urresti ha explicado en todos los idiomas con relación a los errores que se han producido en el caso del yeso de Barranca. Nunca ha hecho mea culpa, discúlpeme. Ha dicho que el ministro, y se han reproducido fragmentos de un programa de televisivo donde el ministro nunca había señalado categóricamente la cantidad de yeso y la cantidad de droga que se había encontrado. Bueno, pero la noticia Él dijo en todas partes que dejo al pesaje a efecto de que se determine, digamos, las cantidades. Pero la noticia y lo que trascendió por un documento del propio Ministerio del Interior fue hallazgo, incautación de casi media tonelada de clorhidrato de cocaína, y hoy sabemos que de cocaína habían 42 kilos y que el resto era yeso. Y lamentablemente esa situación ha degenerado el hallazgo de más de 7.500 kilos de droga, que son 7.5 toneladas. En la historia del Perú nunca se ha encontrado una cantidad similar, y creo que este gobierno lo ha hecho encontrando una cantidad así. Y eso lo hemos felicitado acá y lo hemos aplaudido, porque de verdad tiene que ver con un trabajo de inteligencia muy bien realizado de la Policía Nacional. Sobre la interpelación de Urresti, congresista Velázquez, para terminar. El señor ha hecho una gestión llena de inexactitudes, más privilegia el circo, el mancillar honras, como presentar adversarios políticos
como vinculados al narcotráfico, cuando hasta ahora se impuso 30 días para capturar al socio, al cajero del señor Humala, al señor Martín Belaúnde, y nada. O sea, ahí sí no es bueno en sus operativos para cazar a Orellana, a Martín Belaúnde, y por eso que se merece la interpelación y la censura. Bueno, ahí está, aquí nomás se nos va el programa. Les pido, por favor, que entiendan. Les agradezco a los dos por haber venido. Y nada, mañana, por supuesto, vamos a estar muy al tanto de lo que suceda. A las 3 de la tarde está citado Leodoro Mayorga, ¿no? Ahí vamos a estar, pues, muy pendientes y seguro también tocaremos ese asunto, ese tema, dependiendo, por supuesto, de qué es lo que suceda. Gracias a los dos por venir. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Sacro y los del Hielo. Con música terminamos hoy el programa. Regresamos.